Muchas gracias. Hicimos un reclutamiento de enfermeras a nombre de Déboras, ¿sí? Para esta charla. Bueno, la siguiente expositora es Lilian Flores, es enfermera coordinadora del programa de enfermedades inflamatorias intestinales de la Clínica Universidad de los Andes, de Santiago de Chile. Tiene 8 años de experiencia en gastroenterología como enfermera en enfermedades inflamatorias. Realizó el diplomado en gestión de organizaciones de salud públicas y privadas y diplomado en estilo de vida saludables. Gracias, Lili. Muy buenas tardes a todos. Bueno, Debbie, muchas gracias por la invitación. Como decíamos, yo llevo ya varios años trabajando en este mundo que para mí es un mundo fascinante, que es el mundo de enfermedad inflamatoria intestinal, ya que nosotros como equipo de enfermería tenemos harto que hacer con nuestros pacientes, podemos intervenir en varias partes con ellos y muy importante también es el equipo multidisciplinario donde nosotros formamos una parte muy fundamental dentro de ellos. En mi caso, mi equipo multidisciplinario, con los médicos que yo trabajo, consideran mucho la función, la labor, la información que nosotros podemos entregar a ellos. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito de las manifestaciones gastrointestinales que van a presentar nuestros pacientes y para que conversemos también un poco de los tips que tenemos que tener en consideración cuando hagamos las educaciones con ellos, de poder alertarlos, darles educaciones, que nos consulten, recordar que nosotros vamos a hacer el primer acceso que van a tener ellos con el equipo multidisciplinario. Como ya todos sabemos, la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad crónica que puede afectar el tracto digestivo y tenemos la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. También pueden haber síntomas fuera del intestino, que son las manifestaciones extraintestinales. Entre las más frecuentes vamos a tener las manifestaciones reumatológicas, a la piel y oftalmológicas. Las manifestaciones entonces extraintestinales pueden ocurrir antes o después del diagnóstico ya de enfermedad inflamatoria intestinal y tener en consideración que en el 24% de los pacientes con enfermedad inflamatoria pueden presentar alguna de este tipo de manifestaciones antes del inicio de los síntomas intestinales, ¿ya? También aquí es muy importante recalcar que necesitamos contar con un equipo multidisciplinario, idealmente con el cual podamos trabajar, tener acceso fácil para poder derivar a nuestros pacientes. Fumar también se asocia a un 10% más de incidencia de este tipo de manifestaciones, sobre todo en piel y articulaciones y sobre todo en pacientes con enfermedad de Crohn. Y la presencia de manifestaciones intestinales afecta la calidad de vida de nuestros pacientes, lo que hemos venido hablando durante estas charlas. Un paciente con este tipo de manifestaciones va a ver alterada su calidad de vida mucho más que un paciente cursando con una enfermedad inflamatoria intestinal que esté en remisión y que no tenga este tipo de actividades activas. Para empezar con las reumatológicas, estas manifestaciones son las más frecuentes en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Con respecto a la distribución por sexo, tenemos que la artritis periférica puede afectar igual relación hombres y mujeres, mientras que la artritis axial suele ser más frecuente en los hombres. Tenemos el primer punto, estas manifestaciones relacionadas directas con la enfermedad inflamatoria intestinal son las manifestaciones que pueden estar asociadas a los periodos de actividad de la enfermedad inflamatoria y solucionarse durante los periodos de remisión, pero también pueden surgir en forma independiente al brote de la enfermedad inflamatoria. Por lo general, este tipo de manifestaciones van a responder al tratamiento que vamos a usar para la enfermedad inflamatoria intestinal. También tenemos que pueden ser complicaciones de nuestra enfermedad inflamatoria, ya están asociadas a un problema de malnutrición, sobre todo en los periodos de actividad de nuestros pacientes. Vamos a tener un déficit nutricional que puede causar una reducción en la cantidad de minerales y vitaminas esenciales para mantener todo lo que es la masa ósea, favoreciendo adecuada la aparición de manifestaciones como la osteoporosis o la osteomalacia, el raquitismo. ¿Cuáles van a ser los métodos diagnósticos? Tenemos, obviamente, que es muy importante la sintomatología, el examen físico, la clínica que va a presentar nuestro paciente, realizar una exploración física y pruebas radiológicas y realizar, obviamente, exámenes de sangre.
Durante la exploración física vamos a observar a nuestro paciente que va a tener una limitación de flexión de la columna y dolor en las zonas de las articulaciones sacroiliáticas, y las articulaciones periféricas van a estar inflamadas, ya van a estar calientes al tacto, van a estar dolorosas y van a estar obviamente hinchadas. ¿Cuál es el tratamiento? Tenemos un tratamiento no farmacológico en el cual vamos a hacer aplicación de medidas físicas. Tenemos ejercicios en los cuales nos van a favorecer todo lo que es mejorar los movimientos, disminuir un poco el dolor de nuestros pacientes, las articulaciones, entre ellos destaca la natación y el pilate, y obviamente también fisioterapia y estiramientos pasivos de las articulaciones. Con respecto al tratamiento farmacológico, tenemos los antiinflamatorios, que van a ser muy útiles en el control del dolor y la rigidez, pero tenemos que tener en consideración que nuestros pacientes tienen que tener precaución con el uso de los antiinflamatorios, debido a que pueden causar reactivación de la enfermedad, ¿ya? Y también en pacientes uso crónico de antiinflamatorios pueden tener úlceras, ¿ya? Entonces, esto es un medicamento que nosotros le decimos a los pacientes que tienen que tener mucho cuidado al usarlo, y es por esto es importante también contar con un reumatólogo que se contacte con el equipo multidisciplinario, que se contacte con los médicos y que puedan llegar a un consenso del tratamiento en el cual tienen que usar. También tenemos la sulfasalacina, que es el típico paciente que llama, que está usando mesalacina y que está con dolor articular, y el equipo médico le puede hacer el cambio a esta terapia para el dolor articular. También tenemos los corticoides orales que se usan especialmente en el tratamiento de la artritis, los cuales también se emplean, obviamente, en los pacientes con enfermedad inflamatoria que están con algún tipo de crisis. Y también los podemos usar en forma local, ya aquí se les pueden hacer infiltraciones a los pacientes con tratamiento con corticoides. Y luego, ya cuando los otros tratamientos no han tenido el resultado que esperamos, tenemos terapia biológica en el cual podemos recurrir a tratamiento con infliximab, adalimumab, anti-TNF. Con respecto a la osteoporosis, esta es una enfermedad que se caracteriza por la disminución de la masa ósea y alteración de la calidad del hueso. Las enfermedades digestivas son una causa común de este tipo de enfermedad, y algunos estudios reportan que hasta un 50% de los pacientes pueden producir esto, sobre todo con el uso o el mal uso de corticoides. Ya de repente tenemos pacientes que tienen crisis y médicos les dejan esquema de corticoides, o de repente el mismo paciente se automedica y se va con los esquemas de corticoides. Y el riesgo de fractura por fragilidad parece estar más incrementado en los pacientes con enfermedad de Crohn. El diagnóstico acá, nuevamente necesitamos la historia de nuestro paciente, la exploración física. La prueba más importante acá es la densitometría ósea, y los controles de densitometría ósea deberían hacerse por lo menos cada 2 veces al año una vez establecido este diagnóstico. Es muy importante trabajar con un endocrinólogo y obviamente siempre con el equipo médico tener guías, algoritmos ya de trabajo, cosa de que todo el equipo multidisciplinario pueda presentar a los pacientes, puedan llegar a un acuerdo en pro de nuestros objetivos, que va a ser esto. Aquí nosotros, como enfermeras y enfermeros, tenemos una labor muy importante, la cual es educar a nuestros pacientes. Siempre tenemos que estar educándolo, fomentar hábitos de vida saludable. La actividad física guarda relación directa con la masa ósea. Ya fomentar que nuestro paciente haga actividad física, ejercicios moderados, caminata, aportar calcio, vitamina D, realizar una dieta equilibrada, especialmente en pacientes con edad avanzada o que tengan una mala absorción debido a su enfermedad inflamatoria. El consumo de tabaco, obviamente que es perjudicial, y necesitamos disminuirlo, ya que está relacionado con la pérdida de masa ósea y con el aumento del riesgo de fractura. También hay estudios donde muestran que el consumo exagerado de alcohol y café se ha identificado como un factor de riesgo para el osteoporosis. Y nuevamente la función de nosotros acá es muy importante para poder promover todo lo que es estilo de vida saludable. En las manifestaciones dermatológicas, estas lesiones pueden aparecer en cualquier piel, zona de piel y mucosa, también se llaman manifestaciones mucocutáneas. Se han informado que el 5 al 15% de los pacientes van a presentar este tipo de manifestaciones. Acá tenemos el eritema nodoso y el piedema gangrenoso, que son los más frecuentes en este tipo de manifestaciones.
El eritema nodoso afecta aproximadamente al 4% de los pacientes, principalmente en enfermedad de Crohn. La presencia generalmente es más en mujeres jóvenes entre 20 y 30 años. Y la definición de esto es una inflamación del tejido graso subcutáneo, que se caracteriza por la aparición de nódulos inflamatorios dolorosos de coloración rojo-violácea, principalmente en las piernas, aunque también puede aparecer en otras zonas. Este es un punto muy importante porque nosotros tenemos que recibir a nuestro paciente y educarlos, es decir, sabes que si hay algún tipo de manifestación que aparece, nos tienes que avisar. Ya no falta que de repente el paciente viene 2 o 3 meses después del control con unos nódulos en las piernas y uno le dice, ¿desde cuándo estás así? 2 o 3 meses, con una calidad de vida totalmente alterada y nadie le dijo que tenía que comunicarse con su equipo médico. Estas lesiones se pueden asociar con brotes de la enfermedad porque lo habitualmente resuelven con el tratamiento. Y en caso de una fase de actividad de la enfermedad inflamatoria, se va a usar antiinflamatorios orales, corticoides y otros fármacos, nuevamente como la terapia anti-TNF. Y como medidas generales tenemos elevación de las piernas y reposo. Ya a este paciente hay que darle licencia al dermatólogo para que pueda tener su reposo para poder recuperar todo lo que es su calidad de vida. Con respecto al pioderma gangrenoso, es la segunda manifestación cutánea más frecuente, afecta generalmente más pacientes con colitis ulcerosa. Entre el 1 al 10% de los pacientes presentarán este tipo de manifestación. Suele iniciarse como una lesión dolorosa con un punto central donde hay pus, ya una pústula que rápidamente se expande y evoluciona a una úlcera. Principalmente aparece en las piernas, pero también puede aparecer en otras zonas como la cabeza, cuello, tronco. Generalmente está relacionado a las zonas de punción o zonas traumáticas, ¿ya? Y también hay que tener ojo que puede aparecer alrededor de las zonas de ostomía. El tratamiento está enfocado a las lesiones cutáneas, tanto como a la enfermedad de fase. Y debe realizarse un tratamiento local de las lesiones, obviamente curaciones para evitar que estas lesiones que tengamos se vayan a infectar. En ocasiones van a responder al tratamiento local con pomadas de corticoides o tacrolimus y en general se necesita tratamiento oral con corticoides, incluso nuevamente en algunos casos el uso de terapia biológica. Las lesiones oftalmológicas, generalmente el 2 al 7% de los pacientes pueden experimentar este tipo de manifestaciones. La edad de presentación puede ser variable, pero generalmente son en pacientes jóvenes, principalmente mujeres, y los síntomas son súper inespecíficos. Lo que uno aquí le dice a los pacientes es un ojo muy rojo, que tiene mucho dolor y es la sensación como que si uno tuviera arena dentro del ojo. Ahí tiene que consultar. Las manifestaciones más frecuentes es la episcleritis, la escleritis y la uveitis, y el tratamiento va a ser con aplicación de esteroides tópicos, aunque también puede ser necesario esteroides o inmunosupresores sistémicos, o nuevamente en algunos casos es necesario el uso de anti-TNF. Hepatobiliares tenemos colelitiasis, esteatosis hepática, alteraciones hepáticas producidas por medicamentos, por ejemplo como la zatropina, y colagitis esclerosante, que se encuentra con una prevalencia hasta el 5% de los pacientes con colitis ulcerosa y en menor frecuencia en pacientes con enfermedad de Crohn, principalmente enfermedad colónica. Este punto es muy importante, necesitamos tener identificados a nuestros pacientes con colagitis esclerosante, ya que aumenta mucho más el riesgo de desarrollar cáncer de colon en pacientes. Entonces es importante tenerlos identificados, ya hacerle seguimiento activo a este grupo de pacientes. Con respecto al dolor, el dolor es muy frecuente en nuestros pacientes, ya lo hemos conversado durante la tarde. En pacientes que están cursando crisis, entre el 50 al 70% de los pacientes van a informar episodios del dolor. Esto puede estar relacionado a una manifestación extraintestinal como artritis o una lesión dermatológica, o también se puede expresar como una manifestación independiente. Para el tratamiento tenemos que identificar ya si el dolor es un síntoma de la enfermedad inflamatoria, ya si hay paciente que tiene algún tipo de fístula, absceso. Si el dolor es como un síntoma de algún tipo de manifestación extraintestinal, ya tengo una lesión dermatológica, o el dolor como una manifestación extraintestinal independiente. Con respecto a la fatiga, la mayoría de los pacientes con enfermedad inflamatoria notifican que presentan fatiga, ya especialmente durante los brotes de la enfermedad inflamatoria intestinal, cerca del 80%, pero también durante el curso
que estén en remisión, que no estén activos. El 50% de los pacientes indican que tienen fatiga. Es muy difícil de tratar esta manifestación, por así decirlo, ya que necesitamos de un equipo multidisciplinario, ¿ya? Fisioterapia, analgésicos, psiquiatra, y hay pocos estudios de investigación que muestran la eficacia de esto. Con respecto a la anemia, es muy habitual ver esto en los pacientes con enfermedad inflamatoria, ya que puede producirse aumento en la pérdida, obviamente, de hemoglobina. La frecuencia de la anemia ronda en torno al 50% de los pacientes y es más frecuente en pacientes con enfermedad de Crohn, sobre todo si se encuentran en una etapa que están activas. Con respecto a la causa de la anemia, la causa más importante es la anemia ferropénica, o sea, es consecuencia debido al sangrado de las lesiones que estemos activos, y también puede ser por una mala absorción del hierro sobre la dieta. La segunda causa en frecuencia es la anemia debido a un proceso crónico. Ya cualquier alteración inflamatoria crónica, como es la enfermedad inflamatoria, lleva a una menor producción de hemoglobina debido a la acción de diversas moléculas generadas por proceso inflamatorio. Y en tercer lugar, que son causas menos frecuentes, pero que no debemos obviamente olvidar, son los déficits de vitamina B12 o ácido fólico o la acción de algunos medicamentos, como ya lo hemos conversado. Los síntomas son muy variados: fatiga, que es habitual en la enfermedad inflamatoria y no siempre está debido a la anemia. Van a estar más irritables, menor rendimiento laboral o escolar, caída de pelos, uñas frágiles, palidez, entre otros. Y estos síntomas y esto afecta mucho la calidad de vida de nuestros pacientes. Yo creo que al más de algunos les ha tocado cuando llega el paciente junto con el acompañante, el cuidador, cuando uno le habla de esto, de la fatiga, decir, viste que si no soy yo el que digo que estoy cansado, es verdad. La enfermera te está diciendo que esto puede pasar, ¿ya? Es debido a esto y debemos informarlo, y obviamente si viene un acompañante también que esté al tanto de eso. Con respecto al seguimiento de estos pacientes, necesitamos control de parámetros ya cada 6 a 12 meses en pacientes que están con una actividad leve de la enfermedad, leve remisión, y los pacientes que están con una enfermedad activa deberíamos monitorearlos al menos cada 3 meses. Nuevamente, toda esta monitorización va a depender según los algoritmos que manejemos en nuestro centro y depende de cada paciente, porque recordemos que cada paciente es distinto. Y con respecto a los eventos tromboembólicos, los pacientes con enfermedad inflamatoria tienen mayor riesgo de presentar estos eventos. El riesgo de complicaciones aumenta con la gravedad de la inflamación y hay que tener más cuidado en pacientes que tengan crisis, que estén hospitalizados con colitis ulcerosa grave. Ese es nuestro grupo que tenemos que tener más en consideración. El riesgo, obviamente, de presentar esto es aproximadamente 3 veces mayor y, obviamente, como Débora también ya lo comentó, hay algunos medicamentos en el cual tenemos que ser mucho más cuidadosos con este tipo de manifestaciones que podemos tener. En resumen, recordar que cada paciente es único. Ya cada paciente es único, uno puede tener un algoritmo de tratamiento, pero ese algoritmo se tiene que ir adaptando al paciente. Es importante contar con un equipo multidisciplinario, ya reuniones donde participe todo el equipo multidisciplinario, se pueda discutir, pueda participar el equipo de enfermería. La participación nuevamente del equipo de enfermería entonces es fundamental porque de repente uno puede aportar cosas que los médicos a lo mejor no pudieron captar en la consulta. Si el paciente le voy a dejar un tratamiento subcutáneo, si va a ser capaz de colocarse el medicamento o no va a ser capaz, si hay algún cuidador, hay alguna red de apoyo. Vimos durante toda la presentación que hay distintos cambios en el estilo de vida: dejar de fumar, tomar menos alcohol, menos café, realizar ejercicio. Y esto tenemos que comentarlo y fomentar con nuestro paciente un estilo de vida más saludable con las metas SMART, que tengo que hacer metas con mi paciente que sean específicas, que sean medibles, que sean alcanzables para él. Ya no le voy a decir que salga a trotar 2 horas todos los días porque no lo vamos a lograr, que sean relevantes también para él y que sean por un tiempo definido. Educación constante a nuestros pacientes, decirles que estén atentos, qué es lo que puede pasar. Yo siempre les digo, no es para asustarte, pero puede pasar esto, a lo mejor no, pero comunicarse con el equipo médico. Y educación obviamente a colegas y al equipo, ya realizar reuniones multidisciplinarias, revisión de paper, participar en esas instancias.
Ahí arribita para mostrarles el equipo multidisciplinario de mi centro. Aquí a la derecha tenemos las enfermeras del centro, que afortunadamente yo que estoy acá puedo estar tranquila porque hay 2 enfermeras que me están reemplazando. Y en la mano izquierda tenemos entonces todo lo que es las enfermeras ambulatorias. Nosotros ya tenemos mucha enfermería ambulatoria que hemos estado sacando ahí hartos programas. Eso, muchas gracias.